Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Quien Tiene la Razón. Nosotros listísimos para analizar lo que ha ocurrido post anuncio del presidente Vizcarra. Como lo decíamos ayer primero se hizo el anuncio. Bueno, ahora vienen las discusiones, viene el análisis de posibilidades y también vamos viendo cómo se va acomodando cada grupo político con respecto de la propuesta. Ya sabemos que la izquierda estuvo de acuerdo desde el principio. Hay otros grupos políticos que dicen, bueno, hay que buscar un consenso. Hay quienes están buscándole un poco, no sé si el sinsentido, pero ver por dónde podrían meterle cabe al presidente, en el sentido de que aparentemente, de acuerdo con lo dicho Salvador del Solar aquí, sí se anunció en el Consejo de Ministros que esta iba a ser una salida si es que no se avanzaba como el gobierno quería en el tema de la inmunidad, pero no hubo necesariamente un démosle visto bueno a esto que va a decir el presidente el día 28 de julio. Y algunos se están agarrando de ese detalle para decir que no ha habido consenso y no se han seguido los pasos necesarios para aprobar un discurso presidencial como dicta la Constitución. En fin, detalles más, detalles menos, la mesa está servida, no sabemos cómo se va a comer ese plato y están aquí los congresistas Víctor Andrés García Belaúnde, congresista por el Partido de Acción Popular, y Alberto Quintanilla, congresista de la República por Nuevo Perú. Gracias, señores, por estar con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, van pasando los días, van pasando las horas y también van surgiendo más certezas sobre algunos puntos y más dudas sobre otros. Así que lo primero que me gustaría analizar con ustedes es el mensaje de la Nación. Tiene que ser aprobado por el Consejo de Ministros. El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, comentó que todos los temas se habían aprobado y que este había quedado como sugerido en virtud de lo que pasara con la ley de inmunidad parlamentaria. Una vez que pasó con la ley de inmunidad parlamentaria lo que el gobierno sospechaba, entonces se colocó en el mensaje presidencial esta propuesta que ya se había hecho y se había aprobado en el Consejo de Ministros. ¿Eso le quita legitimidad? Congresista García Belaúnde. Bueno, buenas noches. Yo he sido secretario del Consejo de Ministros durante 5 años. O sea, el que lleva las actas del Consejo de Ministros actúa como un notario, una especie de notario mayor. Y el proceso es el siguiente, que es un proceso además que viene de la ley de ministros de la época de Castilla, con algunas modificaciones, pero que surge allí en todo caso. Y el tema es el siguiente. El presidente de la República es el único mensaje a la nación que requiere de la aprobación del Consejo de Ministros, porque es un mensaje de dar cuenta de lo que se ha hecho. No es un mensaje cualquiera, no es un mensaje del Día de la Madre, del Día del Trabajo, de Navidad, no. Por eso su primer mensaje no requiere de ninguna aprobación porque todavía nadie ha hecho nada, ¿no? Entonces ese es un mensaje para el futuro, digamos. Inclusive, ¿no? El mensaje de Kuczynski de despedida, de renuncia, no necesitaba acuerdo del Consejo de Ministros, y no sé si lo tuvo. Pero en este caso hay ciertas formalidades. ¿Por qué? Porque es un mensaje de dar cuenta de todo lo que ha hecho no el presidente, es su gobierno, cada sector del Estado. Por eso además, y repito para que la gente vaya entendiendo, cada ministro alimenta el mensaje con lo que ha hecho su cartera. Exactamente, ¿no? Es un mensaje no de él, sino del gobierno. Y además, el APRA, el año 79 en la Constituyente, le puso que tenía que ser por escrito, entregado por escrito, y ser leído. Eso para evitar otros Belaúnde, porque en el primer gobierno de Belaúnde hablaba o daba su discurso de 3 o 4 horas de memoria. Entonces, como eso le fregaba mucho a Víctor Raúl y a La Torre, entonces en el año 79 colocaron esa frase, escrito y leído, que hasta ahora subsiste. De tal manera que hay formalidades que cumplir. O sea, no es cuestión de que el presidente se aprobó, pero esto no se dijo. No. Acá la cosa es muy clara. Acá debe haber un acta y una grabación. Y cada uno debe estar de acuerdo con el mensaje. Ok. Entonces, lo si que dijo ayer Salvador del Solar se desprende que las cosas no se han hecho de esa manera, pero que tampoco el Consejo de Ministros ha estado al margen de la decisión. Pero es que él ha debido llevar el mensaje por escrito al Congreso y no lo llevó. Porque, a ver, acá está Alberto que me puede rectificar. Y yo no he visto a ningún congresista escuchando el mensaje y leyéndolo a la vez, como se suele hacer. Se reparte antes de leer el discurso y tampoco se repartió. Entonces, ahí hay, ¿por qué?
ahí hay rinconesa. ¿Por qué? Porque no estaba listo o porque se colocaron cosas a última hora que no estaban previstas en el mensaje. O porque se colocaron en su momento, pero no les daba la gana de adelantarlo, ¿no? Porque el nivel de filtración es alto y Vizcarra ha demostrado que él no anda hablando de lo que va a hacer hasta el último minuto. Ahora, la pregunta es, ¿ese aspecto es lo suficientemente, o sea, por qué están tantos congresistas obsesionados con ese punto? Es una pregunta que vale la pena hacerse. Porque finalmente, si lo que va a pasar es que se van todos, pues te vas, no te vas y de paso ya la próxima vez que nadie más haga esto. Pero ¿por qué hay tanta obsesión para determinar si se dijo o no se dijo, se presentó o no se presentó? Para vacarlo, entiendo. Bueno, pero en este momento yo soy ya absolutamente irrelevante. Porque la Constitución dice que los ministros, el presidente no es responsable, pero los ministros sí lo son. Y si están en desacuerdo tienen que presentar su renuncia. No han presentado su renuncia, ya han pasado 48 horas y yo creo que eso ya está absolutamente consolidado. ¿Sería motivo de vacancia, por ejemplo? Ya no sería ningún motivo de vacancia, salvo que comencemos a tener, digamos, 10 renuncias de ministros que dicen que el mensaje ha sido... nos engañó, o dijo otra cosa o no fue materia. El otro ya es irrelevante, o sea, ya pertenece a las anécdotas. Por eso Víctor Andrés es experto en anécdotas, pues digamos, tiene una más, evidentemente, pero no tiene ninguna relevancia política. Ese es el punto, porque creo que sí lo podemos discutir, incluso se le puede llamar la atención al gobierno por haberlo hecho de esta manera, pero usarlo políticamente para desvirtuar lo que se ha planteado sería bastante torpe, Vitocho, ¿no? A ver. Yo no creo que sea irrelevante, como dice Alberto. Creo que es, en todo caso, poco relevante. Pero no irrelevante. Ahora, es cierto que no daría para una acusación constitucional. No daría. Pero sí los ministros deberían responder, porque ellos efectivamente son los que responden por las cosas que hace el presidente. Y si hay un Consejo de Ministros y ellos no han aprobado eso, evidentemente si no han renunciado, automáticamente se hacen responsables en forma colectiva. Eso sí es cierto. Bueno, no ha pasado, o sea que se sobreentiende que los ministros sí estaban advertidos de lo que iba a pasar, aunque no se hubiera cumplido con todas las formalidades, y se le ha preguntado al ministro de Economía, que lo ha dicho con claridad. Nosotros sí sabíamos. La que no sabía, se le nota en la cara, en la mano, en el saludo, en el gesto, es Mecha Arauz, ¿no? Pero ella no es ministra. No tenía por qué saberlo. No tenía por qué saberlo y además el que no lo sepa no se transgrede en absoluto la Constitución. No deja de ser una descortesía, por cierto. Por supuesto, hay muchas descortesías en los últimos tiempos y en política casi permanentemente. Pero yo creo que a estas alturas no había ninguna renuncia. Si no sabían, ya lo avalaron. Vamos a analizar un ratito el caso Mecha Arauz, pero me gustaría ver algunas de las reacciones de algunos congresistas de distintas bancadas para ver por qué. Ya las pusiste, Catalina, disculpa, estaban en la introducción, pero estaba la de Gino Costa que decía: no me cabe la menor duda de que hay quienes quieren forzar una vacancia, y a su vez Jorge del Castillo, que ha pedido la grabación, que es la postura que tiene el APRA de lo que pasó en el Consejo de Ministros. Si hubiera esta iniciativa de vacancia, congresistas, no vamos a tener todavía los videos, ¿ustedes creen que habría asidero, que habría Yo quisiera contestar un poco o complementar, ya que he hablado tanto de anécdotas, Alberto, quiero hablar de otra anécdota. Es cierto, la señora Mecha Arauz no es ministra y no tiene por qué integrar el Consejo de Ministros. Parece que es invitada de vez en cuando, pero que no lo integra. Eso está bien, ella no tiene por qué hacerlo. No tiene un asiento en el Consejo, eso es cierto, pero es vicepresidenta de un gobierno donde prácticamente no hay presidente. Los dos vicepresidentes están ahí, uno asumiendo la presidencia de la República y otra un liderazgo en el Congreso. O sea, lo normal, lo cortés, lo conveniente políticamente para ellos ha sido consultarlo. Y esto me hace recordar otra anécdota que decía Alberto, es decir, cuando Alan García se presentó al Congreso en el año 87, con la idea de la expropiación de los bancos y las compañías de seguros, Luis Alberto Sánchez estaba presente. Luis Alberto Sánchez era primer vicepresidente de García esta vez, y le cuenta al presidente Belaúnde que acaba de enterarse allí, en el hemiciclo, que viniendo al Congreso, entrando al Congreso, se acaba de enterar que García va a anunciar la expropiación de los bancos. O sea, el vicepresidente Luis Alberto Sánchez de García, que era muy importante dentro de la APRA, dirigente antiguo, etcétera, y con mucho prestigio, no sabía lo que el presidente iba a hacer, porque no era ministro.
Recordemos que el primer ministro de los Ceros, y eso fue un golpe bajo, se enteró de que Fujimori iba a cerrar el Congreso cuando lo cerró. O una hora, media hora antes estaba dando una entrevista diciendo que eso no iba a ocurrir, por razón por la que renunció inmediatamente. Por supuesto, pero claro, era un anuncio de golpe de Estado de cierre del Congreso, no era pues un mensaje presidencial. Así es, no era un mensaje presidencial. Bueno, alternativas, señores, porque si ustedes con sensatez no están por la vacancia, porque además no hay las condiciones dadas para eso, los que querían la renuncia de Vizcarra, Salvador del Solar, fue clarísimo ayer: no vamos por ninguna renuncia, que pueden dejar de pedirla porque eso no va a ocurrir. La propuesta llega mañana al Congreso de la República, ¿no es cierto? El proyecto llega mañana al Congreso de la República y ahí va a haber que mirarse con lupa los términos en los que es planteado, para ver además cómo se ajustan los... Tú hablaba de dos cosas muy importantes: el calendario se reajusta, pero la logística que hay que poner en marcha es enorme, y para eso también se necesitan disposiciones especiales y se necesita la colaboración del dinero. Congreso y plata, ¿no? Y plata. Y presupuesto. ¿Cuál va a ser para ustedes la salida más civilizada de lo que va a ocurrir de ahora en adelante? Bueno, yo creo que la única salida civilizada es de que el Congreso, los congresistas en su conjunto, se pongan de acuerdo y coordinen con el Ejecutivo y también con el Jurado Nacional de Elecciones la viabilización de los acuerdos en primer lugar y los plazos. Yo estoy en desacuerdo con quien pedido de renuncia, porque eso traería más inestabilidad en forma innecesaria. Ya dijeron que no lo van a hacer. Entonces no lo van a hacer, y tampoco, digamos, no había una causal para, no hay una causal para vacancia, ¿no? Entonces yo creo, digamos, que lo que queda es que nosotros tengamos que admitir, por un acto de realismo, de que hay la necesidad de una renovación política, pongamos los mejores de nuestros esfuerzos y busquemos una salida consensuada para viabilizar esto. Hay que acelerar los plazos, acortarlos, y creo yo que sí, en una situación en la cual el presidente no podía gobernar por falta de capacidad, por falta de equipo, por falta de bancada, lo que sea, no podía gobernar. Y por otro lado había un Congreso dominado por una mayoría aprista y fujimorista que estaba bloqueando la gobernabilidad en el país. Ante esa situación, en un acto de realismo se ha planteado el adelanto de elecciones, con la cual nosotros estamos plenamente de acuerdo. Sin embargo, por ejemplo, en su caso, congresista Quintanilla, ya lo hemos analizado, ustedes tienen una agrupación política importante que está cobrando fuerza, que se está planteando como una opción de izquierda para el Perú, pero no tienen inscripción. O sea, ustedes son uno de los perjudicados porque no les da tiempo para poder inscribirse para una próxima elección, ¿no? Bueno, nosotros seríamos eventualmente perjudicados, pero creo que, digamos, que ese es un tema en el país secundario. ¿Cómo vamos a resolverlo? Existen las posibilidades de las alianzas y los acuerdos con otras fuerzas de izquierda. El problema es que ahí era mi discusión ayer con Salvador del Solar. Se estaban haciendo una serie de cambios electorales importantes para que los grupos electorales se consolidaran, los partidos se consolidaran, dejara de haber alianzas, vientres de alquiler, ¿no es cierto?, que son indeseables. Lo mejor es que Nuevo Perú tenga una inscripción, que tengan militantes, es lo mejor para todos. Y eso no va a ocurrir. Ya no hay tiempo para que todo eso ocurra. Entonces, nos vamos todos, es una salida a una circunstancia, a una coyuntura. Me preocupa ¿quiénes llegamos? ¿Quiénes son los todos que van a llegar y en qué circunstancias van a llegar? Eso también nos lo tenemos que preguntar. Bueno, a ver, ante todo, la renuncia, evidentemente no va a renunciar el señor Vizcarra, estamos de acuerdo, pero aunque renuncie él y renuncie Meche Arauz y renuncie, bueno, y el presidente del Congreso convoque elecciones, estamos hablando que aquí se aplica el artículo 115 de la Constitución y por lo tanto las elecciones serían solamente a nivel presidencial. Claro. Yo creo que eso hay que aclararlo. O sea, que el Congreso no se va. Yo creo que el Congreso es parte del problema. No, yo creo que el Congreso es el problema. entonces no se va el Congreso, no. Por lo menos en la propuesta de Vizcarra, el problema es el Congreso y él se está inmolando. El problema es compartido. Es el Congreso que es incapaz de avanzar y de plantear diálogos, colaborar con el gobierno, y el gobierno que es incapaz de gobernar. O sea, eso es clarísimo, ¿no? Entonces, esto es como el baile del tango, ¿no? Se requiere siempre de dos, no de uno para poder bailar bien tango. Pero en este caso hay uno que baila pésimo. Así que aquí, el otro lo intenta. Mientras no haya alguien que no quiera bailar, aquí no hay baile. Pues, así de simple, ¿no? Entonces yo creo que ahí ese es el problema. En el caso de las elecciones adelantadas, evidentemente, nosotros, Patricia, aquí, en esta mesa, claro, una mesa diferente que esta, porque estamos estrenando esta de acá y está preciosa, pero aquí hemos dicho
que nosotros queríamos desde el primer momento elecciones adelantadas generales, porque veíamos que había crispación, que había poco entendimiento, poca capacidad de entendimiento, poca colaboración, poco ánimo de trabajar juntos. O sea, eso lo veíamos hace año y medio, y el 23 de abril del año 18 presentamos un proyecto de ley de elecciones adelantadas. Si se hubiesen convocado en ese momento, o inclusive hace 15 días, hubiese sido más sencillo en cuestiones de términos, porque el calendario, como decía tú, está efectivamente a veces no lo permite, pero se pueden adoptar medidas concretas para acortar plazos y hacer elecciones en abril o en mayo, porque tampoco se requiere que sean en abril, pueden ser en mayo y en junio o en julio la segunda vuelta. Hoy día la tecnología te permite tener resultados en 72 horas. Pero lo que pasa es que, como decía Tuesta, que hay que entender también, la OMPE es un organismo que tiene básicamente oficinas en Lima. Las descentralizadas se ponen en funciones cuando hay elecciones. Por lo tanto, hay una cantidad de contrataciones muy grande y muy fuerte que se hace para cada proceso electoral, que por obvias razones termina el proceso y cada uno se va a su casa. Sí, entonces hay una logística para movilizar que no es poca cosa. Pero ¿no? siempre llegamos, empezamos tarde y llegamos bien. Basta ver los panamericanos, ¿no? Empezamos tarde y llegamos bien. Entonces yo creo que eso se puede lograr con esfuerzo y con presupuesto, se puede lograr, y tenemos elecciones adelantadas y nos vamos todos. Yo creo que eso me parece que es lo más sano, la transición menos traumática, menos compleja, y en vez de tener 2 años de confrontaciones lo reduces a 1, y en realidad lo reduces a menos de 1, porque el gobierno va a gobernar, si es en el próximo año de las elecciones, el gobierno gobierna hasta diciembre. Aparte de diciembre hablan los candidatos, ya la gente no se ocupa del gobierno. Entonces yo creo que eso podría ser importante. A mi modo de ver, yo creo que lo que dice Alberto también hay que añadirlo. Hay que hacer una mesa de diálogo con el gobierno, hay que lograr un pacto político-social y llegar a un acuerdo, un consenso elemental, y convocar elecciones. Yo sé que hay partidos que se van a quedar fuera, Nuevo Perú se va a quedar fuera porque no tiene inscripción, hay otros que se quedan afuera, pero también hay algunos de alquiler por allí que estarían dispuestos a hacer alianzas. ¿Y qué va a pasar con las nuevas reglas electorales que se han planteado y que se han aprobado en el Congreso? ¿Se van a poner en práctica? Algunas no se podrán, pero algunas sí. ¿Tienen alguna idea de cuáles pueden llevar adelante, se pueden llevar adelante? Porque claro, se ha planteado que estas tienen que darse en el 2021, pero el 2021 no existe pues como calendario electoral. Lo lógico sería, se pueden tomar decisiones, o que sea al 2026 o que sea al 2020. ¿no? Bueno, yo creo que deben promulgarse lo antes posible. El gobierno debía promulgarlas en la primera quincena de agosto, es decir, en los próximos 15 días. En segundo lugar, aplicar todas las que sean aplicables, y las que no lo sean, buscar mecanismos de acortar los plazos o buscar disposiciones transitorias, pero en lo fundamental deberían aplicarse. ¿Habrá tiempo para referéndum internas y generales? Y ahí sí ya me parece, porque las internas son como unas generales, ¿no? Pero digamos, las internas podrían adoptarse por fórmulas intermedias, ¿no? O sea que... Bueno, que así había sido planteado para el 2020. Como hacía antes, porque antes había la posibilidad, y ya algunos partidos han hecho elecciones primarias, o sea, hay que buscar fórmulas intermedias. Pero hay que sacar algún dispositivo para que los partidos puedan llevar adelante elecciones internas y elecciones de sus secretarios lo más pronto posible, porque también hoy día el jurado y la OMPE han detenido una serie de inscripciones, en caso nuestro del secretario general, una serie de cosas que no existen en esas autoridades por culpa de la OMPE, que le ha puesto problemas y ha anulado elecciones. O sea, todo eso hay que ver la manera también de solucionarlo, ¿no? Hay que burocratizar un poco el tema de la administración electoral, que por un lado de los partidos se ha llevado en algunos casos demasiado chicha y en otro lado demasiado reglamentarista. Entonces esa combinación es pésima. Es pésima. ¿Cómo ven ustedes el ambiente dentro del Congreso? Porque no están solos, pues, ¿no? Y tampoco son los partidos más numerosos. Sí. Bueno, y no somos los numerosos. No son los más numerosos. No decidimos. A veces son los más sensatos, pero no los más numerosos. ¿Cómo están viendo el desarrollo, digamos, emocional dentro del Congreso a raíz de este anuncio? Yo creo que lo que graficó la situación del Congreso es la Junta de Portavoces que se intentó hacer después del mensaje. Que fue un desastre, ¿no? Que fue ciertamente un desastre, porque había ahí gran cantidad de fujimoristas que no eran portavoces, pero estaban ahí y se mostraban un poco desesperados. Bueno, finalmente nosotros tuvimos que retirarnos del mismo, pero había un clima ahí ciertamente de crispación que no le hacía bien a la política. En esa junta no se pudo adelantar ni llegar a nada, ¿no? A nada. Un criterio estaba todo muy siquiera el comunicado que publicaron diciendo que a nombre del Congreso, porque ciertamente nos invitaron
si cabe el término, a salir de la reunión a nosotros los de la izquierda. ¿Por qué no votaron? Eso me parece rarísimo. Tú no puedes votar a alguien que no está de acuerdo. La intolerancia que admitió el señor Pedro Loachea cuando intervinieron 1, 2, 3 congresistas que pedían a gritos que nos fuéramos, él no dijo nada. Y cuando yo me paré... Pero él no lo votó. Y yo anuncié que me retiraba. Por el contrario, vinieron a decirme que me quedara, y los otros que gritaron desaforadamente se retiraron. Nosotros creímos que si era una asamblea de Fuerza Popular y algunos aliados, que lo tuvieran, ¿no? Y creo que eso ha terminado así. Ahora, se quedó yo me quedé, algo más, pero sí, no... yo me quedé un poco más tiempo más, pero sí, estaba muy crispado el ambiente. no era el mejor momento para ponerse a discutir. Después de eso no había ninguna reunión. Hay una costumbre que estamos teniendo últimamente que tenemos que corregir, que cuando se trata de junta de portavoces deben estar los portavoces. O sea, entren todos y al final pues hablan los que no son portavoces más que los portavoces. No, y además eso no tiene ningún sentido. Un portavoz es un... para eso se llama portavoz. Lleva la voz de los demás. Así, ¿no? Le quitas a la autoridad al portavoz. Si el portavoz está ahí con 10 personas atrás que intervienen y él no, entonces ¿para qué está el portavoz? No sirve para el portavoz. Que una vez que se ingrese el día de mañana el proyecto de ley que plantea el Ejecutivo, ¿cuál es el siguiente paso inmediato? Nosotros vamos a ver si el proyecto tiene algo que ver con el nuestro del 23 de abril del año 18. ¿Pero para a qué? ver si es una copia fiel o no. Ya, para decir, para reclamar derechos de autoría, ya. Bueno. Ok, entonces, después de ese acto no, porque si es así, lo que vamos a exigir hoy en nuestro proyecto año y medio no se ha visto y el que llega del Ejecutivo se ve al día siguiente, tampoco pues es no, pero justo, corresponde, ¿no? Digamos, por dar la emergencia. Lo sé, pero a mí le encanta que le reconozcan todo. Pero tampoco es justo pues que no... Bueno, en todo caso ustedes tienen en su favor el haber planteado la misma medida y por lo tanto es consecuente con lo que ustedes pensaban. Así es, nosotros no vamos a cambiar de pensamiento, ese es nuestro criterio, que fue hace año y medio, muy bien pensado en su momento, era necesario. Si se hubiese hecho en su momento hubiésemos evitado una serie de cosas que han venido después. Oye, además les da autoridad para mirar con ojo crítico el que plantee el Ejecutivo. Ahora estamos dispuestos a debatirlo, creo que se puede enriquecer el debate con nuevas ideas y yo creo que no es necesario un referéndum, simplemente con 2 legislaturas ordinarias, sucesivas que se pueden hacer perfectamente bien con unos cambios que hay que hacer, evidentemente, y se aprueba y nos evitamos las elecciones internas por el sistema que ha dicho Alberto, nos evitamos el referéndum, o sea, hay 2 o 3 elecciones intermedias que podemos evitarnos, ahorrar ese dinero que ojalá que sirva para la represa de Pastoruri, por ejemplo, en Moquegua, para reirrigar el Valle de Tambo, Pastorante, que caería muy bien porque duplicaríamos de agua al Valle de Tambo y los problemas bajarían allí. Y convocar elecciones para en abril o mayo y en 28 de julio tener un nuevo gobierno. ¿Por qué? Porque ese nuevo gobierno tiene que estar preparándose para el bicentenario. O sea, no podemos estar con esta lucha fratricida, esta lucha intensa entre todas las fuerzas políticas y el tema del bicentenario lo estamos descuidando, no estamos haciendo absolutamente nada por el bicentenario. Además hay que decirlo, una lucha por 3 peniques, porque al final ningún caso, ningún tema de discusión ha sido lo suficientemente grave como para llevar a esta situación. Y eso es lo más triste, disculpen, porque sé que ustedes han luchado contra eso, lo más ridículo que ha ocurrido todos estos años. Ahora, última pregunta, congresista Quintanilla, ¿qué pasa si la mayoría decide que no se adelantan elecciones? ¿En qué contexto entramos? Que, ojo, creo que es una posibilidad que no podemos descartar. Recordemos que el fujimorismo tiene capacidad de convencer, pero también de presionar, y hay gente que no está dispuesta a darles la contra porque algunos sustos guardados tiene, ¿no? Bueno, si habría una resistencia, en mi opinión, irracional políticamente, lo que va a quedar es que la población salga a las calles. Yo diría, digamos, figurativamente, no quiero decir literalmente, tiene que el pueblo tomar el Congreso y sacarnos a todos. Yo creo que también se presentaría un escenario absolutamente evidente de convulsión social, ¿no? Porque la gente está bien... Dejando constancia de que el nuevo Congreso no sé si sea mejor que este es malo. Esa es la parte de esta historia. Y el nuevo, bueno, con novatos, con inexpertos, con gente llegada de última hora y sin partidos políticos sólidos, pues cualquier cosa puede pasar. Yo en eso coincido con el congresista García de Launde. Estoy muy de acuerdo con que el tema se ha vuelto inmanejable y se tienen que ir todos, pero no quiero saber quiénes van a venir. Esa parte no sabemos y no queremos saber porque la verdad que las condiciones no están dadas para que la calidad
de la clase política para dentro de un año mejore. De pronto para dentro de 2 tampoco había mucho mejor, más que hacer, pero por lo menos había un poquito más que hacer, ¿no? En fin, así estamos. Así llegaron las cosas. Muchísimas gracias, congresista. Gracias. Los tendré nuevamente por acá para seguir conversando. Esperemos que se mantenga la calma y la cordura. Y tenemos un segundo grupo de panelistas para conversar sobre otros temas. Está Josefina Gemiro Quesada, Joaquín Rey y Luis Benavente, y vienen en breve. Los esperamos.